principales para refrescarse y retroalimentar algunos artículos, y posteriormente pues ya pasamos a la práctica. Voy a iniciar pues la clase del día de hoy con lo que les comenté, que eran los aspectos principales de la ley del IVA. Ya había unas actualizaciones, ¿verdad? Ustedes, pero pues acá solo vamos a enfocarnos a lo básico, a lo general, a lo que se ve en el curso, y pues de esa cuenta, ¿verdad? Es que tomamos pues esos aspectos para poder tomarlo en consideración y enfocarnos en ello, ¿verdad? Entonces, todavía no he presentado, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? Pues pasó a la presentación. Y pues vamos a ver mañana 13. Mañana, ¿cómo estamos? Mañana toca clases, licenciada, perdón. Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un laboratorio para mañana. Pues mañana pues va a haber mucho tráfico y todo eso, ustedes. Entonces vamos a empezar a dejar un laboratorio y lo vamos a continuar en clase. Bueno, pues tal y como les mencioné, vamos a ver lo de la ley del IVA, y pues les dije que tuvieran ahí su ley para empezar a leerla, para la redundancia, y pues íbamos a empezar a ver todos los aspectos principales. Entonces acá en lo que es pues para iniciar nuevamente, ¿verdad? Iniciamos con lo que es la presentación, abordando el concepto, actos, afectos, hecho generador, exenciones generales, exenciones específicas, periodicidad del impuesto, regímenes del impuesto, aspectos formales del impuesto, contribuyentes del impuesto, especificaciones en cuanto a regímenes y algunos conceptos en cuanto a temas que hemos visto en cuanto a clases anteriores. Entonces, derivado de ello, pues se inicia lo que es pues que es el impuesto del IVA. Tal y como hemos hablado en clases anteriores, hemos hablado que pues el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto. Es un impuesto que tiene la característica que está enfocado en actos y consumo, y que pues es una de las principales, la importancia que tiene, tal y como ustedes se dieron cuenta en la ley del presupuesto de ingresos y egresos, es que pues la mayoría de los ingresos corrientes del sector público se derivan de lo que es el IVA, ¿verdad? Y como lo he manifestado en clases anteriores, pues el IVA al final y al cabo lo terminan pues pagando los consumidores finales, y que con ello los consumidores finales son los que terminan soportando toda esa carga tributaria, y que pues tiene mucha lógica, en el sentido que si consumimos un producto, somos muy consumistas de un producto, hay gente que no le importa estar comprando, pues, porque ya es un producto, pero todo eso pues es por consumo, y pues es por ello que quien más consuma cierto producto pues va a pagar más IVA, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos dice el concepto del IVA? La presentación, que es el impuesto que se paga en las operaciones que se realiza de ventas y permutas de bienes, de muebles e inmuebles, prestación de servicios, importaciones, arrendamientos, donaciones entre vivos de bienes, etcétera, el cual es pagado por el comprador. Entonces aquí hay algunos aspectos, pues, como hemos dicho en clase, como los inmuebles, las ventas, los inmuebles, los servicios. Y pues aquí en el IVA, pues lógicamente, pues sí es más extenso, es más amplio. Hay aspectos a considerar.
que hay que saber el procedimiento para poder, como por ejemplo las donaciones, los inmuebles, las adjudicaciones en pago. Esos pues, ya son temas un poco más complejos, pero que son parte de los actos que regula el IVA, el impuesto sobre el valor agregado. Pero empezamos siempre de lo general y nos vamos y nos adentramos poco a poco en los aspectos específicos. La naturaleza, ¿verdad? La naturaleza, como les dije anteriormente, es que es un impuesto indirecto que al final y al cabo no recae directamente sobre un contribuyente que la SAT conozca con exactitud, sino que lo que se conoce son los actos, ¿verdad? Y el consumo. Recae sobre el consumo y se exige con ocasión de las entregas de bienes y prestación de servicios en el mercado interno, así como la importación de mismos. Son otros actos que regulan, ¿verdad? La importación de bienes y la exportación también. Porque la exportación pues, tiene exención, que son aspectos que vamos a ir viendo en la presentación. Seguidamente ya nos adentramos en esos principales artículos de lo que es esta ley en cuanto a identificar cómo se integran los contribuyentes en esta ley, atendiendo a lo que está establecido en el artículo 2 de la ley del IVA. Dicho sea de paso, ese es el decreto 2792. Es el decreto de la ley del IVA y su reglamento, por supuesto, ¿verdad? Que es la ley que vamos a estar abordando y que vamos a estar pues cuando ustedes pues tengan a bien realizar casos prácticos, pues es la ley que vamos a estar usando en mención. Entonces acá de igual forma el consejo es que compren su ley, lo que sea la compraron, pues qué bueno, y que empiecen también a darle lectura. Yo sé que pues aquí hay muchas personas que sí están familiarizadas con lo del pago del impuesto, pero como acuérdense que aquí estamos en leyes, derecho tributario, entonces la ley está ahí pues, de igual forma también tiene cosas nuevas para todos, porque al final y al cabo pues uno es conocedor de los principales artículos, pero no del todo, ¿verdad? Y yo hasta que vuelvo a leer la ley, pues me vuelvo a acordar, ¿verdad? Después pasa el semestre y se me avientan algunas cosas, ya cuando empieza el curso me vuelvo a acordar, porque así es, ¿verdad? Las leyes, si uno no las lee, pues lógicamente no va a saber lo que en la ley pues nos sujeta a lo que hay que realizar en cuanto al tema tributario. Entonces, de igual forma, este es el caso, ¿verdad? De lo que nos de manera muy explícita nos dice en sus artículos primeros lo que es la ley del IVA. Y cómo es que se identifican a los contribuyentes del IVA. Acá hay algo muy importante, y lo que es el IVA en cuanto al tipo de contribuyente. El tipo de contribuyentes se puede decir que son contribuyentes en calidad de contribuyentes y en calidad de agentes de retención. Pero pues yéndonos a lo primero, o lo que establece el artículo 2, y dice que toda persona individual o jurídica son los contribuyentes del IVA, ¿verdad? Incluyendo al Estado, porque pues el Estado participa como contribuyente al realizar compras, al realizar pues compras en cuanto a todos los aspectos que ellos utilizan para el funcionamiento de las entidades, y de igual forma sus entidades descentralizadas o autónomas de las copropiedades y demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica, que realicen con el territorio nacional de forma habitual o periódica actos grabados de conformidad con la ley. Este concepto pues es el que está explícito en el artículo 2.
Pero ya para ir un poco más específico, entonces nos damos cuenta que quiénes son los contribuyentes del IVA o quiénes son los sujetos pasivos del IVA. Ya hay algo más específico, ¿verdad? En calidad de contribuyentes y en calidad de agentes de retención, que prácticamente se podría decir que ese es como que el elemento personal en este impuesto. Los contribuyentes, porque al final y al cabo ahí les establece que está incluido el Estado, como les repito, entonces el Estado participa solo como contribuyente, pero ya para ya como un sujeto para hacer declaración, pues ahí sí no, ¿verdad? Porque ustedes saben que pues el mismo Estado no puede ser un sujeto particular como lo hablamos en la clase anterior. Entonces, por ello que nos dice que en calidad de contribuyentes, pues las personas, nuevamente, las personas jurídicas, incluyendo al Estado, entidades descentralizadas, aun cuando no tengan personal jurídica, que realicen en Guatemala en forma habitual o periódica actos grabados tales como ventas, prestación de servicios, importaciones, arrendamientos y otros señalados en el artículo 3 de la ley. Y en calidad de agentes de retención, pues también son sujetos pasivos del IVA, lo que hablábamos en la clase anterior. Cuando paguen a proveedores bienes o servicios, deberán retener una parte del IVA incluido en facturas, según lo establecido en el artículo 1 al 6 del decreto 20/2006. Los exportadores, las maquilas, entidades del sector público, operadoras de tarjeta de crédito y débito, contribuyentes especiales y otros designados. Entonces aquí vale la pena solo pues mencionar esa división en cuanto a contribuyentes y en cuanto a calidad de agentes de retención. Como bien dijimos, son parte desde el elemento personal cuando se configura la obligación a pagar un impuesto. Posteriormente ya nos vamos a lo que es ya los actos o los conceptos que el artículo 3 de la ley del IVA pues nos traen a colación, ¿verdad? Como hecho generador de dicho impuesto. Y atendiendo a ello, pues ese artículo 3 nos habla del hecho generador. Y dice que el impuesto es generado por las ventas o permutas. Pues lógicamente las ventas pues o permutas pues son esos derechos reales constituidos sobre un bien que al final y al cabo pues una permuta se configura a través de se quiere legalizar a través de una fe, de una escritura a través de un abogado. La venta, pues lógicamente ya sabemos que a través de la factura. Una permuta se puede hacer viable de esa forma, se puede legalizar a través de un documento con un abogado, si así se quiere hacer bien exacto con base a la ley. Y posteriormente, pues lógicamente, pues todas las ventas que están aplicadas, ¿verdad? Que esta es su oficiosidad de este impuesto, porque pues en ella es donde se ven pues esos documentos como las facturas para poder detallar precios, montos, valores de esa cuenta, pues la base y el impuesto. El otro acto grabado que nos habla la ley son las importaciones. Y pues las importaciones, pues ya sabemos que al final y al cabo son toda la mercadería que tiene que, entrando ya a territorio nacional, pues tiene que pagar pues los derechos arancelarios, etcétera, etcétera. Entonces también está sujeta, pues como toda mercadería, bien de una forma lícita a tener objeto de la ley del IVA, ¿verdad? Que son actos que se van a dar para comercializar bienes. Seguidamente está el otro aspecto, que son las adjudicaciones en pago. Esto pues ya es prácticamente una adjudicación en pago. Es, en palabras más simples, es cuando entre propiedades, por ejemplo,
una propiedad o entre empresas, una empresa no tiene dinero para pagar una deuda. Entonces, le va a pagar a través de otorgarle un bien, por ejemplo, de un bien inmueble. Entonces se le adjudica una propiedad. Lógicamente requiere un proceso, requiere también de la legalización a través de un abogado. Y pues dice que adjudicación es en pago, porque esa es la característica, ¿verdad? Se da en pago de lo que se le debe. Entonces se le va a adjudicar una propiedad, por ejemplo, y esa propiedad, pues esa adjudicación, pues es la que está sujeta a la ley del IVA. Y más adelante, pues que esto entra en el tema de los inmuebles, pues más adelante pues, vamos a hablar de cómo es el procedimiento. Es muy similar en cuanto a todas las generalidades de los inmuebles. Sin embargo, pues tiene también como que sus propios aspectos o sus propias normativas, cómo es que se debe manejar, ¿verdad? Entonces, esta es una adjudicación en pago, ¿verdad? Todo lo que se quiere pasar a nombre de otra persona o de nombre de otra empresa por medio a través de algo que se le deba. Y pues se le puede adjudicar entonces una propiedad, un bien, etcétera, etcétera. Y continuamos con lo que es la destrucción, pérdida o deterioro. Y pues acá la mayoría ya sabe que pues toda destrucción, pérdida o deterioro de mercadería, si no está documentada, si no está especificada, no hay un acta levantada, básicamente todo lo que establece el Código Tributario, también la ley del IVA, en cuanto a que se debe manejar un procedimiento para poder dejar en acta, si así fuese, ¿verdad? Acuérdense ustedes que pérdida, deterioro, destrucción, pues son siniestros que cualquier empresa puede estar afecto o puede estar vulnerable a cualquier aspecto de estos, porque acuérdense que los robos, pues, de mercadería, pues están a la orden del día, ¿verdad? Por ello, pues, es que si no se siguen los procedimientos, pues tendrán que pagar. Están como un objeto grabado, ¿verdad? Está como un acto grabado. Siempre haciendo la aclaración que si se hace pues de la forma en que la SAT establece, que es levantando un acta y no recuerdo el otro procedimiento, pues ahí sí pues va a quedar exento, ¿verdad? Pero si no se hace eso, pues va a estar afecto X mercadería o X bienes si no se hace esos aspectos que les comenté. Seguidamente vienen lo que es las donaciones entre vivos de bienes muebles y bienes inmuebles. Pues esto pues también forma parte del tratamiento de cómo es que se procede para lo que es el procedimiento que se hace para los inmuebles. De igual forma también es muy similar. Es muy similar porque también hay ciertas especificaciones en cuanto a las donaciones que tanto en esta ley como en la ley del ISR pues tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? No es que se tenga que agarrar todo, sino que se tiene que agarrar, por ejemplo, en el ISR se tiene que agarrar un cierto porcentaje para poderlo colocar como parte de lo que alguna empresa pues haya dado, ¿verdad? Como donación, para que se le bajen sus gastos en la declaración. Sin embargo, acá en el IVA pues es diferente en el sentido que pues también siempre va vinculado al tema de inmuebles y pues al final de acá pues acá la SAT lo que quiere es regular pues todas esas donaciones que se daban como otra figura, como figura te lo dono a esto, pero al final me costó esto, casi que fue un regalo, ¿verdad? Entonces eso es lo que de esta cuenta se persigue grabar, que al final una donación sea, valga la redundancia, donado,
al precio pues equivalente a que costó. Eso es lo que se persigue acá, porque antes pues cuando no había ese control, como les repito, pues habían donaciones por 2 quetzales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Te lo voy a donar y te voy a poner ahí en la escritura que son 2 quetzales, así no pagas nada de impuesto. Esto se da muy cotidianamente en algunas herencias, ¿verdad? En algunas herencias, pero con ese se disfraza como donación. Entonces, lógicamente, a la donación antes le ponían otro precio para no pagar mucho impuesto, pero ahora, pues, como ya está regulado, pues ahora pues ya está ahí en la ley, pues ya está, y lógicamente el incumplimiento a ello, pues ya saben ustedes qué penas o qué sanciones podrían ocurrir. Seguimos con los actos grabados que establece ese artículo 3 de la ley del IVA. Nos vamos con las prestaciones en servicios. A estas prestaciones básicamente son servicios, los servicios que se pagan por cualquier concepto. Ya si está tipificado en la ley, es decir, que pues, un servicio pues debe de estar regulado. Hay todavía situaciones pues en las que actualmente pues todavía no son por decirles, no son declaradas por las empresas o algunas personas, pero ya está en la ley. Si está en la ley es porque se debe de implementar, ¿verdad? En todo el tipo de operaciones de servicios. Y pues lo que aquí volvemos a hacer la comparación con lo de la ley de timbre, cuando habían contratos mercantiles, pero ese contrato mercantil podría estar enfocado a un servicio. Entonces ese servicio lógicamente pues está afecto a lo que es el impuesto al valor agregado, porque pues está tipificado en ley. Entonces ahí era donde pues se recuerdan ustedes que le dábamos prioridad a la ley del IVA y no a la ley de timbre, ¿verdad? ¿Qué tipo de servicio, por ejemplo? Un servicio el famoso servicio de las prestaciones de servicios de algunos empleados en algunas entidades que el Estado les favorece con un contrato. Entonces esto pues está afecto al ISR y al IVA. Entonces lógicamente, y también tiene que pagar una fianza y etcétera, porque al final y al cabo está aquí tipificado en el artículo 3. Y así muchos casos más, ¿verdad? Que ya en la vida real, pues con los casos prácticos vamos a poder comprender de mejor forma. Posteriormente viene lo que es el arrendamiento de bienes inmuebles. También ya está regulado. Y lógicamente todos estos conceptos y estos actos que les estoy hablando, pues también tienen una forma de generar el impuesto, ¿verdad? Y esto también lo dice el artículo 4, 5 y 6 de la ley. Arrendamiento, retiro de bienes. Acá pues esos retiros de bienes son con los relacionados a los bienes personales en las empresas, o bienes de personales, por ejemplo, del dueño de alguna empresa, que de su mercadería o de su inventario va a retirar, pues, ejemplo, una refri para su casa y la otra para otra casa. Toda vez que es lo que dice la ley, toda vez que esté en inventario, se va a considerar como un acto grabado. ¿Por qué? Porque se pretende regular que si va a retirar de inventario algo personalmente, no tiene que hacer la operación como que lo haya vendido, y por lo tanto tiene que declarar el IVA, ¿verdad? Entonces, de esto, de una u otra forma, pues así como esto, pues sirve como de una limitación para que las empresas, pues, yo sé que pues no es del todo siempre sabido, pero si los llega a observar por estos retiros de bienes que no los estén declarando, pues lógicamente van a tener sanciones.
Y a eso es a lo que se refiere esto es lo que es los retiros de bienes. Seguidamente pues nos vamos con lo que es la primera venta de inmuebles. También acuérdense que esto lo hablamos cuando vimos lo que era la ley de timbre, y pues dijimos que la ley de timbre era la segunda y subsiguientes. Aquí es la primera. Nuevamente, aquí es la primera venta de inmuebles. ¿Qué se va a entender como la primera venta de inmuebles según la ley del IVA, según el reglamento? Pues se va a entender la primera desmembración. En otras palabras, el primer registro, el registro de la propiedad. Pero lógicamente una de las características que tiene una primera venta de inmuebles es que un terreno se debe desmembrar. ¿Por qué? Porque cuando se desmembra, por ejemplo, hay una finca y viene el señor y esa finca va a sacar 10 terrenos. Entonces, lógicamente, va a ser 10 desmembraciones, así se le llama. Entonces, cada una de esas, pues, ya va a pertenecía a la misma finca, pero como se partió en 10, se hicieron 10 desmembraciones. Entonces, cada pedazo que se vendió se va a vender o se va a registrar por vez primera. A pesar que era la misma finca que ya estaba sentada, por ejemplo, pero al haber 10 desmembraciones, pues se tiene que registrar ya esas 10 como es primera. Entonces, esa es una de las particularidades o tips para saber cuándo es primera venta, cuándo es la primera desmembración. Cuando sea, por ejemplo, así como el caso que les mencioné, que es de una finca, se desmembraron, pues ya sabemos que esa va a ser su naturaleza. Pero también otro típico caso acá en la primera venta de inmuebles es cuando viene una típica empresa que se dedica a la comercialización de inmuebles o comercialización de casas. Pues por vez primera van a empezar a vender un lote o van a empezar a vender la primera casa. Pues ya se sabe, ¿va? Que si es una inmobiliaria que está iniciando operaciones, saca a la venta las casas, pues como es un nuevo proyecto habitacional, pues por ende se va a saber que es la primera venta de inmuebles. Y la otra situación también, que también se puede tornar acá, puede surgir desde que ya se vendieron todas las casas del condominio, ya hubo un primer registro. Y esa casa, ¿qué pasó? Que la compró una familia, por ejemplo, pero la quieren vender. La quieren vender porque se van a ir a otro lado. Entonces van a vender esa casa. Entonces ahí, esa casa ya fue registrada la primera vez que hicieron la venta de las casas en ese condominio. Entonces ahora que la va a vender, pues ya tuvo un asiento. Entonces esa sí ya no es primera venta. Esa sí ya sería la segunda venta. A menos que se desmembre, ¿verdad? Como les estoy diciendo, a menos que tuviera un cambio. Pero si no, si es la primera, si no hubo ninguna modificación y se vende así, pues ya sería la segunda venta. Por lo tanto, ya no estaría afecta a la ley del IVA, sino que a la ley de timbre. Esos casos ustedes, pues, se los aprendieron bien cuando vimos la ley de timbre. Bueno, y después, seguidamente, ya nos vamos a lo que son las aportaciones de bienes inmuebles a sociedades. Acá, pues, como les digo, ya en esta ley, pues ya hay más cosas, ¿verdad? Ya en esta ley del IVA, a pesar que este conocimiento por todos, pero ya hay más cosas específicas. Ya hay inmuebles, el tema de los vehículos, por ejemplo, esta aportación de bienes inmuebles a sociedades, que también tiene como una excepción. Estamos hablando de actos grabados. Y esa es una de las consignas que tiene acá en la aportación de bienes inmuebles a sociedades. Que según pues lo que la ley nos explica con esto es que toda la aportación de un bien inmueble a una sociedad que se dedique al desarrollo inmobiliario va a estar afecto a pagar IVA. No así cuando hay una aportación de un bien inmueble a
una empresa o a una sociedad que se dedica a otra cosa, que no sea al desarrollo inmobiliario. Entonces, esto es como que una de los aspectos que todas las leyes tienen eso, pero en el IVA son, así como estos, son esos aspectos que hay que saber reconocer cuando hay una aportación. Como vuelvo y repito, cuando hay una aportación de un inmueble a una sociedad que se dedica al desarrollo inmobiliario, una sociedad de desarrollo de inmobiliario, en pocas palabras, a un condominio que venda casas, ¿verdad? Una empresa que venda terrenos. Y eso sí va a estar afecto al IVA. ¿Y por qué? Porque esto es muy lógico que si viene una sociedad y se están ya ellos, ya se armaron, ya se integraron, y en la aportación de bienes, pues resulta que la empresa pues se va a dedicar a vender casas, ¿verdad? Y si viene un socio y va a aportar una casa, entonces la ley pues reconoce, o es lo que la ley interpreta, que como se va a dedicar a vender casas y un socio va a aportar una casa, pues esa casa seguramente la van a vender también, va a formar parte del negocio, por lo tanto tiene que estar afecto a pagar el IVA. Y se los aclaro porque las demás aportaciones que habla la ley a empresas que no se dediquen a ello, pues ahí sí van a estar exentos. Entonces son de las cosas que hay que ir descifrando de esta ley. Bueno, ¿alguna duda? Si no, seguimos. ¿Estamos bien? Estamos con algo de hueva. Bueno, Todo bien, Lick. sigamos. Muy bien. Vamos a entonces. Bueno, entonces ya nos vamos a lo que es seguidamente, pues el otro artículo del que es el artículo 4, que nos habla de la fecha del pago del impuesto. Hasta ahí, todos esos, como les digo, todos esos aspectos de que cómo se va a proceder al pago y todo eso, esos son aspectos de las formalidades que tiene la ley, que tiene una ley. Entonces el artículo 4 dice que se debe pagar el impuesto dependiendo del acto, ¿verdad? Que se debe pagar el impuesto de la siguiente forma. Y nos detalla ahí en la venta, cuando se extienda la factura y cuando se reciba el bien. De los aspectos más importantes que dice eso, el artículo 4 establece eso de los servicios de igual forma, cuando se extienda la factura y se reciba el servicio. Ahí se va a pagar el impuesto, porque lógicamente ustedes saben que una factura debe ya de tener incluido el IVA según requisitos específicos de la ley del IVA, ya debe de estar cargado el IVA. Entonces, con la emisión de factura, pues ahí se da por pagada el impuesto. Como dijimos que este impuesto es de consumo. Venta y permuta de vehículos, que también es algo bien recurrente en ello. Y aquí pues hay varios casos también de lo que acá la ley habla en específico del artículo 55, 56 y 57, si no estoy mal. Y pues acá en la venta y permuta de vehículos hay también varias situaciones que hay que tomar en cuenta. Unas cuando son carros del año anterior, o que se paga lo que dice la ley, que es el porcentaje del 12%. Y está el otro caso, que es cuando cuando hay venta de carros, que cuando son 3 o 4 años más anteriores al actual, que es cuando pues también es otro porcentaje que se paga según la ley. Y pues dependiendo de ello, la diferencia es que cuando son carros del año, lógicamente sí va a haber una factura. O cuando es una importadora que traiga carros del año, va a haber una factura. En cambio, cuando son carros que son de años anteriores, por eso que se va a pagar menos IVA, porque solo simple y sencillamente se paga
el nuevo título que de la propiedad de la persona que compró el vehículo. Entonces, acá también pues ¿Pero de qué o qué? hay diferentes situaciones y casos que vamos a comprender más cuando estemos en algunos casos prácticos. En las importaciones, pues cuando entran ya los derechos reales, entran al país, las adjudicaciones, que era lo que les hablaba, ¿verdad? Que era cuando se paga adjudicaciones en pago, se realiza el pago cuando se hace aquí de igual forma el testimonio de la nueva escritura de la propiedad. Ahí se va a hacer el pago a través del abogado. Y el retiro de bienes, lo que dice la ley es cuando se está retirando, se deduce que se tiene que extender una factura. Entonces ahí mismo, por eso es que como les digo, tiene esa prohibición, ese retiro de bienes para uso personal, porque si no estuviera regulado, hubiera más descontrol en cuanto a ello, ¿verdad? En los arrendamientos, de igual forma, también cuando se extiende la factura y se recibe el servicio, y en los faltantes de inventario, pues cuando es así, es cuando se da el hecho, ¿verdad? Se da el hecho, y cuando, como bien les comenté, no se levanta el acta, no se hacen los procedimientos que habla la ley, se va a tomar como que haya sido una venta. Entonces, aspectos que hay que tomar en cuenta tomar en cuenta y tomar todas las consideraciones para no caer en incumplimiento, ¿verdad? Bueno, ya pues seguidamente nos vamos ya adentrando un poco más en esta ley, y como bien siempre les he dicho, que todas las leyes tienen exenciones, pero las exenciones, como bien nuevamente les digo, forman parte de las limitaciones al poder tributario, porque es como, les sirve como un freno, ¿verdad? Te voy a poner estas limitaciones para que hay excepciones, ¿verdad? No todos pueden pagar IVA. Eso es lo que la ley reconoce, ¿verdad? Y pues, lógicamente, pues de eso se trata las exenciones generales, ¿verdad? Porque ellos tienen ya aspectos muy puntuales en los que dejan pues esa libre carga de impuesto. Pues unas son las importaciones de bienes inmuebles cuando son a través de cooperativas, federaciones y confederaciones cooperativas legalmente constituidas. Pues también la ley es clara y específica, todo lo que esté legalmente constituido. Pues también algunos que tienen exención pues también son los viajeros o diplomáticos que en nombre de Guatemala representan al país y vienen y entran algo. Ellos también tienen exención general en cuanto a entrar algunos artículos a territorio guatemalteco, toda vez sea un diplomático que haya sido nombrado formalmente para representar al país en X o Y actividad, pues va a tener. Y también los organismos internacionales, ¿verdad? Ya saben ustedes que pues con ahora pues existen muchas fundaciones que están, organismos que pues ya están como que instalados, tienen delegaciones que están instaladas ya en Guatemala, en el país, como por ejemplo la UNICEF, como por ejemplo, se me escapan ahorita algunas fundaciones, pero que son reconocidas. Y lógicamente esos organismos vienen a hacer un trabajo, al final y al cabo, un buen trabajo. Vienen pues con la mentalidad de extender políticas transversales, es decir, pues incluir a Guatemala pues en ese ámbito de algunas decisiones a nivel mundial, porque al final y al cabo pues así está configurada pues las políticas públicas de algunos países poderosos. Entonces tienen constituidos algunos organismos, ¿verdad? Ya vieron que ustedes que aquí en Guatemala pues hay embajadas. Las embajadas pues
ellos son diplomáticos, todos ellos son diplomáticos que están haciendo un trabajo acá y lógicamente no van a pagar, no se les va a estar cobrando impuesto. Entonces esa es como que la finalidad, que no están aquí porque quieran, sino están fungiendo un trabajo en representación de un país. Por otro caso, pues están también las exportaciones, que eso pues ya sabemos que los exportadores tienen aquí esa particularidad acá en la ley del IVA, que toda vez estén, como bien lo he dicho, registrados legalmente, lógicamente, y que estén sujetos a la exportación de bienes y servicios lo estipulado al artículo 2, numeral 4. Entonces también van a tener, van a gozar también de la exención del IVA. ¿Y qué dice ese artículo 2, numeral 4? Pues el 4 habla de la exportación de bienes y habla de las ventas y cumplidos todos los trámites legales de bienes muebles nacionales o nacionalizados para uso o consumo del exterior. Y también conceptualiza la exportación de servicios, la prestación de servicios en el país, cumplidos todos los trámites legales a usuarios, etcétera, etcétera. Entonces todos esos artículos, pues ustedes pues, los pueden, los apuntan y los van leyendo, ¿verdad? Porque uno pues entiende un poco más cuando tiene la ley ya más tranquilo en la noche cuando uno se va a dormir. Pues buen momento para leer leyes, porque es aburrido también ustedes, pero si no, uno no se concentra, pues no cumple el objetivo, ¿verdad? Después nos vamos a lo que es las transferencias de dominios de bienes. Era lo que yo les decía, lo relacionado con los aportes. Con los aportes. Porque acá en este tema es donde entra, por ejemplo, entra lo que es la operación fusión de sociedades. Hay exención general en IVA para la fusión de sociedades. Habría que ver también, acá solo tengo esto acá en mención, pero habría que ver qué tipo de operaciones. Pero por lo que dice es toda la transferencia de dominios entre fusión va a tener exención, eso es lo que dice. Herencias, legados de donaciones. Y esto de herencias, legados y donaciones, pues cuando es por muerte, esto pues está supeditado a otra ley, esto de las herencias, legados y donaciones, por la ley de herencias, legados y donaciones, por eso que tiene exención general, porque sí es muy clara que cuando es por muerte, y si no estoy mal, pues masa hereditaria, algo así, es lo que la ley establece, que ahí es donde va a tener, porque esto lo va a regular, vuelvo a repito, esa ley de herencia, por eso es que tiene exención aquí en el IVA, ¿verdad? Tiene exención aquí en el IVA, pero en la ley de herencias y legados, pues ahí va a pagar. Esa ya es otra ley, ¿verdad? Ya son otros 20 quetzales. El aporte de bienes muebles a sociedades. Ya vieron ahí, aporte de bienes muebles a sociedades, los muebles, los aportes de un socio que quiere aportar libreras, pues va a tener exención y todo ese aporte. Y también el aporte de inmuebles a sociedades. Toda vez, como les digo, toda vez no sean sociedades que se dediquen al desarrollo inmobiliario. Eso es pues lo que les dice acá, ¿verdad? Si es una empresa que se dedica al periodismo, ejemplo, ¿verdad? Que un socio le quiera dar un bien, pues la pueden utilizar para oficinas, pero saben que su renta generadora no es los inmuebles. Su renta generadora son los servicios de periodismo y comunicación. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer la relación. ¿Cómo va a constituirse su renta generadora de utilidades? Ahí está la palabra clave, porque ahí es donde dicen, no, esta empresa se va a dedicar a la venta de computadoras. Su renta generadora es la ganancia por venta de computadoras.
una empresa que se va a dedicar a los materiales y construcción, su renta generadora se va a llevar a cabo por eso. Y si yo le vengo y le aporto un bien, ya sé que de repente ahí va a poner todo lo que es de material de construcción, porque como no se dedica a vender inmuebles, pues ya sé que no va a ser eso de donde pueden obtener más utilidades. Entonces, desde ese punto de vista es donde pues lo tenemos que ver para comprender. Después nos vamos también de otro tema que ya hemos hablado en clases anteriores, que es lo del servicio del sector financiero o formal. Pero siempre nos pone bien específica lo que es las supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Nuevamente, ¿verdad? Así como tenía también el impuesto de timbre y papel sellado, también había exenciones para los actos regulados por ese tipo de empresas, pues también acá en el IVA. También acá en el IVA tiene esa particularidad que no está afecto a lo que es este impuesto. Aquí también hay algo importante, más abajo, donde dice cooperativas de ahorro y crédito. Van a tener exención esas cooperativas, toda vez sean de crédito y ahorro, porque es parte de lo mismo, es parte de operaciones que se dediquen a operaciones bancarias. Y ahí que va a tener exención tanto a asociados como a terceros. Otra de las particularidades, ¿verdad?, que tiene acá la ley en cuanto a las manejo de cooperativas, en cuanto a asociados y a terceros. Bueno, continuamos, seguimos con nuestras exenciones generales. Después nos vamos ahí sí a puramente documentos que son extendidos por los bancos, que es títulos de crédito, creación, emisión, circulación, transferencia, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros más ahí para que más específico está en la ley. Y también nos habla de fideicomisos. Va a tener exención en cuanto a la constitución de un fideicomiso y en cuanto a la devolución de bienes, que son una de las dos operaciones más constantes que se dan en un fideicomiso, ¿cierto? A veces tienen partes complejas cuando se van a auditar, porque como ustedes saben que un fideicomiso se trabaja a través de fondos de una cuenta bancaria. Pues por eso mismo, pues es que como que todavía lo cubre ciertos aspectos de un banco, y de ahí es donde ellos a veces se agarran, ¿verdad? Porque para evitar ser fiscalizados. Y después nos vamos a lo que es los aportes a entidades no lucrativas, que esto pues es una parte de los principios del derecho tributario que siempre he hablado, ¿verdad? Que deben de ser de acuerdo a los ingresos y de acuerdo a justos y equitativos. Y entonces es ahí donde pues entidades que no tienen funcionamiento, no tienen empresas ni que se dediquen a nada. Entonces, y más si es una entidad que se tenga actividades beneficiarias, pues va a tener siempre esa exención que, como les digo, aquí pues se configura esa limitación al poder tributario y esos principios constitucionales, ¿verdad? Que en toda ley pues deben de salir a flote para que se vea cómo se van pegando pues todo lo que en la ley y en la Constitución establece. Y ya en la última parte de esas exenciones generales, que siempre habla de ese artículo 7, pues están las ventas en los mercados municipales y cantonales. Todo lo que se da en el mercado, pues como no se extiende factura, pues como ya sabemos que son mercado informal, pues de una u otra forma, pues tiene ese beneficio, se podría decir. Aunque la ley es clara, ¿verdad? Y dice, algunos artículos los menciona bien claro: dice, carnes, pescados, frutas, verduras, cereales, legumbres y granos básicos. La ley es clara y dice otros más, pero yo acá tengo esto. Después nos vuelve seguidamente con esas exenciones, después nos vuelve a hablar
de una restricción en cuanto a la venta de vivienda. Y aquí pues también es otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta cuando se da una operación de compraventa de bienes inmuebles. En cuanto a los metros de construcción, porque la ley sí es específica en cuanto a que una vivienda o una venta de vivienda, si tiene los 80 metros de construcción y no sobrepasa los 120 metros de terreno, que no exceda de un monto de 250,000 en cuanto a la construcción y 120,000 en cuanto al monto del terreno, pues va a gozar de exención. Esa es una de las otro aspecto muy específico de la ley del IVA. Y esto, pues todo esto que les hablé, siempre y cuando pues la persona que vaya a comprar el inmueble o que vaya a adquirir alguna propiedad, pues también tenga una certificación de carencia de bienes inmuebles que la extiende el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta para la venta de viviendas. ¿Alguna duda? Ya son las 7, estimados. Yo creo que acá nos vamos a quedar y vamos a tener que seguir mañana, ¿no? Porque no podemos empezar a ver casos prácticos si no terminamos pues nuestra presentación básica. Entonces, si no hay alguna duda, pues nos vemos mañana, estimados jovencitos. Sí, Rodrigo, a la orden. Buenas noches. ¿Mañana la clase es presencial? No, seguimos virtual. Mañana esta semana es virtual. Ajá. Mañana nos toca clase, ¿verdad? Sí, mañana nos toca clase. Así es. Muy bien. Así es, Rodrigo. Mañana nos toca clase. Feliz noche, Lee. Buenas noches.